Recordamos que no se disputó dicho campeonato por la pandemia, y en el año 2022 el Club Sport Guaraní Unido había salido campeón, se coronó campeón, digo bien, ganándole la final ante el 12 de octubre, y en el año 2023, el 14 de mayo de Capivari, había ganado la final ante Guaraní Unido, y en el año pasado, sería el año 2024, de vuelta, repitió la historia, 14 de mayo, otra vez ganó la final a Guaraní Unido, y ahora esta gran final entre 29 de junio ante Sportivo Arendá. Veremos qué pasa en este partido. Señoras y señores, así está la estadística también que compartimos aquí con todos ustedes, mientras vemos allá a los chicos. Ahí vemos a los chicos, están ya esperando el ingreso de los equipos. Justamente son los chicos de Barrio San Pedro, son los del 29 de junio, Vicente Paniagua, el que ya se está allí preparando para poder recibir al elenco local Vicente Paniagua. Sí, señor, y se lo ve ya a los chicos esperando con las banderas para poder acompañar seguramente a los jugadores. Qué linda imagen en lo que estamos observando también. Seguramente son chicos de la escuela de fútbol también de esta localidad, que es Liberación, como sabemos también. Es una localidad muy grande, así es que se lo ve ahí a los chicos ya esperando a los jugadores que en este preciso momento ya están ingresando ya en el campo de juego. Blas Antonio. Bien, ya se viene el ingreso del conjunto local. Señoras y señores, va a ingresar la representación del 29 de junio. Y hay que destacar también, Vicente Paniagua, vamos a tener duelo en esta gran final, duelo de albirrojos. Pero hoy la visita del Sportivo Arendá va a utilizar la alternativa, es decir, va a jugar con la camiseta totalmente roja, mi querido Vicente Paniagua. Creo que tiene algunos vivos de color blanco, pero sí, el cuadro del 29 de junio va a utilizar su camiseta tradicional, es la camiseta albirroja, y ahí ya se viene también el equipo de Arendá, así que van a ingresar juntos los protagonistas. Sí, señor. Este partido está a punto de arrancar, entonces algunos petardos también de las hinchadas ya empezando a hacer ruido, como se dice. Así es que nosotros, bueno, como te decía Blas Antonio, ya en instante entonces espera nomás para poder ingresar los jugadores, ahí acompañados algunas bengalas también de por medio de las hinchas, que por supuesto van a estar haciendo como corresponde, jugando de local y acompañando lo que es al 29 de junio del barrio San Pedro. Y por otro lado el Sportivo Arendá, ahora que se viene también con las indumentarias, hoy que va a estrenar porque va a estar jugando entonces con la camiseta alternativa, todo rojo para el Sportivo Arendá, y por otro lado el albirrojo que va a estar utilizando el conjunto local. Perfecto, Vicente Paniagua. Señoras y señores, es momento ya de conocer la formación de uno y otro equipo, a ver cómo va a salir a la cancha el equipo local, el equipo de Juan David Zarza, cómo va a saltar a la cancha el elenco del Club 29 de junio. Con mucho gusto, compañero. El director Juan David Zarza prepara entonces de la siguiente manera: el número 12, el arquero, que sería entonces del 29, Esteban Marecos; con la número 41, Fabio Maldonado; con la número 22, Freddy Ferreira; con la número 23, Luis Fernández; con la número 5, que sería Nicolás Osuna; con la número 17, José Trinidad; con la número 15, Fernando Rolón; con la número 8, Wilson Jiménez; con la número 10, Edgar Sanabria; y con la número 11, Javier Areco; y por último el atacante
Tacuara, como se dice, como tiene el apodo Juan Ojeda. Perfecto, gracias Vicente Paniagua. Ahora también es momento de conocer la formación del equipo de Víctor Núñez, cómo sale a la cancha la visita, a ver la formación del elenco del Sportivo Garandá en la voz de Ariel Acuña. Sí señor, vamos al arquero que es Rodi Villalba con la casaca 12, dispuesta al 3, Carlos Saldívar, el 6, Deli Fernández, el 14 es Richard Franco, el 13 Mateo Benítez, el 15 José Ortiz, el 8 Marco Sánchez, el 10 Cristian Paredes, el capitán, y después está el 19 David Carvajal, el 11 Richard Leite, el 20 Walter Martínez. Ahí está el onceno titular que presenta en esta tarde el DT Víctor Núñez. Muy bien, muchas gracias Ariel Acuña. Voy contigo de vuelta, Vicente Paniagua, para conocer a los jueces, quienes son los encargados de impartir justicia en esta tarde de la gran final Precopa Paraguay, Federación del Segundo Departamento de San Pedro. A ver, la terna va a ser el cuarteto arbitral. Cuarteto, ¿verdad, Vicente Paniagua? Cuarteto arbitral, ¿quiénes son? ¿Quiénes integran los jueces? Sí, señor, con mucho gusto. El árbitro principal que va a estar impartiendo justicia es el señor Alberto Aguilar, el asistente 1 que va a ser Adalberto Caballero, el asistente número 2 Matías Carrillo y el cuarto árbitro que sería Esteban Recalde. Son árbitros que van a estar impartiendo justicia en este compromiso que ya está por arrancar, Blas Antonio. Señoras y señores, cuando en este preciso momento los jueces encabezan el ingreso de los protagonistas, ingresan los árbitros, como así también ingresa ya 29 de junio de Barrio San Pedro, ingresa Sportivo Garandá, el conjunto albirrojo es el 29 de junio. Y los, a ver, camiseta totalmente roja, algunos vivos blanco, es la representación del conjunto del Sportivo Garandá. Señoras y señores, vamos rápidamente ya también un breve comentario, Vicente Paniagua, de lo que puede ofrecer este partido, esta primera final Precopa Paraguay. Sí, señor, que lo vemos ya a los jugadores ingresando dentro del campo de juego, acompañado también ahí por la delantera, tomando los árbitros también, acompañado los niños, cada uno con sus jugadores. Qué linda imagen realmente, seguramente son los chicos también de por medio de la escuela de fútbol, y se prepara entonces ahí en el medio campo para la siguiente, tomar alguna fotografía seguramente para los recuerdos. Y por un lado, así como te decía, el 29 de junio de Barrio San Pedro, Blas Antonio, que espera seguramente jugando de local aquí en el Liberación, en el Atanasio Villagra, seguramente que espera prometer muchísimo, porque recordemos que va a estar jugando de local. Y por otro lado, el Sportivo Garandá, que juega de visitante, entonces, que viene con todo también. Recordemos, nosotros decíamos en la previa, con los jugadores totalmente completa, sin lesiones alguno. Así es que ya se lo ve ya a los jugadores ahora ocupando ya algunos trotecitos de por medio. Me imagino que se va a sortear la cancha, porque en este mismo momento estamos viendo el albirroja ocupando ya el sector norte y el arco sur, que le pertenece ahora entonces al 29 de junio de Barrio San Pedro. Perfecto, muchas gracias Vicente Paniagua. Los árbitros ya convocan a los capitanes. Por el lado del equipo del 29 de junio, el capitán es Fernando Rolón, el volante central. Por el lado del conjunto de Garandá es Cristian Paredes, casaca número 10. Ahí Cristian, ahora ya le están llamando a Cristian. Sí señor, ya está Fernando Rolón ahí con los árbitros para el sorteo correspondiente. Señoras y señores, ahí ya van a posar también para la gráfica el elenco local, la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro, que va a disputar su cuarta final. En la tercera anteriores no pudo ser, había caído. Hoy tiene la gran oportunidad entonces de vuelta, así como el fútbol te da revancha, hoy tiene revancha de vuelta el cuadro de 29 de junio. Y el Sportivo Garandá, que se estrena justamente por vez primera, participa en este campeonato Precopa Paraguay, ya que por primera vez salió campeón en la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Así es que ese es el panorama, un condimento
que va a ofrecer realmente buen fútbol. Todos esperamos que va a ser así. Ahí están posando para la foto también el equipo visitante. Hoy vestido totalmente rojo. El equipo de Villarendá, pantaloncito blanco. Vicente Paniagua, la alternativa que utiliza entonces el equipo de Villarendá. Sí, señor, y eso es lo que te decía. Están jugando de visita. Y recordemos también, el Deportivo Villarendá tiene albirrojo, la camiseta oficial, entonces por eso está utilizando ahora la alternativa, que sería la camiseta rojo y el pantaloncito también, que sería blanco, ¿verdad? Para que no se confunda. Por otro lado, porque el 29 de junio tiene también la casaca albirroja, pantaloncito casi igual del Deportivo Villarendá, así es que por esa razón seguramente que la casaca del conjunto visitante va a estar utilizando esta indumentaria de la camiseta, que son totalmente rojo, y el pantaloncito blanco. Bueno, están conversando los capitanes, que serían Blas Antonio. Seguramente van a sortear la cancha, ¿verdad? De dónde van a estar ocupando cada uno con sus equipos. Sí, así mismo ya se realizó el sorteo. Dicho sea de paso, creo que ganó el del 29. Elige el arco hacia el sector, sería sur, sí señor, sector sur. En esta primera etapa va a defender el arquero Esteban Marecos. Arco de sector norte va a estar Rodi Villalba, el portero del conjunto del Sportivo Villarendá. Se viene la final. Se viene esta primera final, Precopa Paraguay, Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Aquí frente a frente, aquí los dos finalistas. 29 de junio de Barrio San Pedro, Sportivo Villarendá, de la comunidad que lleva el mismo nombre, que representa a la Liga Deportiva de Gribucuá. Señoras y señores, ya está lo protagonista. Ahí el árbitro ya preparando el cronómetro. Inminente el inicio de esta primera final. Usted lo va a vivir a través de Pulse Sport Más, a través de la página oficial del club Sport Villarendá. Va a arrancar el compromiso para mover Areco. Frente a la pelota está Areco. El árbitro, el señor Alberto Aguilar, entre comillas Corea, mi querido Vicente Paniagua, va a autorizar. Bueno, ahí tiene que meter todo el pantaloncito, ahí la remera. Muy puntilloso el árbitro. Ahí la advertencia, las observaciones también. Ahí haciendo las consultas a los asistentes. Todo ok. Va a arrancar, sí señor. Mueve la pelota 29. Ya pita el señor Alberto Aguilar. Bienvenido fútbol. Bienvenido gran final Precopa Paraguay. Federación del Segundo Departamento, aquí frente a frente. 29 de junio, Barrio San Pedro. Sportivo Villarendá aquí. Casi se complica en la salida. Termina reclamando que ya salió la pelota. Villarendá recupera en esta presión Benítez, juega con el jugador Saldívar, pero ya pierde la presencia ahí del jugador Wilson Jiménez. Jiménez que juega con Areco, con Fernando Rolón. Tiene 29 de junio en este arranque del partido. El pase en profundidad, pero sin destinatario. Ya queda en poder de David Carvajal. Pisa el esférico, juega hacia atrás para conservar la posición del balón. Se apoyó con Derlis Fernández, el zaguero central que saca. Cristian Paredes que desvía con golpe de taco. Ya está Fernández en la marca. Va Fernando. Entró mal aquí Fernando, utilizando la suela ahí, el botín. Entonces aquí indirecto corresponde para el conjunto de Villarendá. Sí señor, primera pelota, entonces primer tiro libre que va a corresponder al conjunto de la visita, porque Marco Sánchez recibe la falta entonces del jugador del mediocampista, y tiene un tiro libre a su favor, que ya lo hizo el conjunto del Sportivo Villarendá. Aquí sale 29 de junio, profundiza el pase, pero otra vez sin consecuencia, sin precisión. Ya sale Villarendá con Ortiz. José juega con Paredes. Los primeros movimientos de esta primera gran final. Aquí profundiza Paredes, tampoco hay precisión. Ya sale la representación del 29. Va Areco, pica Areco. A ver la marca ahí de Pogba. Pogba es Franco. Aquí levanta la pelota. Busca a Edgar Sanabria. Ahí está Sanabria. Aparece la marca ahí de Mateo Benítez. Gana Mateo este servicio manual. Aquí. Este es el arranque, Vicente Paniagua, de esta primera final. Sí, señor, buen arranque de Areco, que ganó hacia un costado. Fernández, que no pudo sacar de una entonces, y buen centro de Areco. Y aparece Fernando también por los costados, y bien por Benítez por presionar, y ganó un saque lateral que va a corresponder tranquilamente
para el conjunto de la visita. Señoras y señores, habrá pelota, corresponde para el elenco del 29 de junio de la Liga de Guayaquil. Ahí ya el servicio buscando a Sanabria. Sanabria tuvo dificultad ahí para controlar el esférico. Se le escurrió, se le fue. Habrá lateral. Corresponde para el equipo visitante. La representación del Sportivo Villarenda. Para cumplir, el encargado de aquel costado, Mateo Benítez. Es el lateral zurdo de este elenco visitante. Aquí desvía muy bien el jugador de Villarenda, Richard Leite, pero queda para Paredes. Pelota para Walter. Profundiza para Carvajal. Este que corre, va Carvajal. Gana, deja para Martínez. Este le avanza el equipo de Villarenda y sale esta contra. Va Tacuara, peligro de gol. Ojeda le pegó. El remate por abajo. Aquí la llegada profunda del conjunto de 29 de junio. Villarenda en su afán de ir hacia adelante dejó, en este caso, mal parada su defensa y casi lo aprovecha Tacuara Ojeda. Sí, señor. Se confundieron Fernández con Franco y deja pasar esta oportunidad. Entonces el 29, Tacuara lo tuvo para el primero y aparece el arquero. Seguro arquero, claro que es seguro. Rodi Villalba tapando, evitando el primero que sería entonces del conjunto del 29. Estamos hablando del número 9, Juan Ojeda. Y ojo, que en contragolpe seguramente van a estar pagando así la defensa del Deportivo Villarenda, que se tiene que cuidar mucho. Este primer error no tiene que pasar la segunda vez al Deportivo Villarenda, Blas Antonio. Ahí la observación del árbitro. Ahí para el arquero y para el central de Villarenda. Para Rodi Villalba y para Pogba. Para Franco. La advertencia porque se reclamaron. Ahí se gritaron tras esa acción. Villarenda que estaba defendiendo, casi llegó el tanto de la apertura, primero en Tacuara Ojeda, después le dejaron patear también a Areco. Aquí ya sale Rodi Villalba, pelota arriba. Nico Zuna gana en las alturas. El esférico queda para Sánchez, recupera de vuelta el cuadro de la representación de 29 con Sanabria. Sanabria juega hacia adelante, pelota para Rolón. Falta, dice el árbitro. Habrá pelota o sin embargo el que cobra va a ser servicio manual. Sí, pelota señor. para el equipo de 29 de junio. Sí, señor, te decía Fernando Rolón que recibe una falta entonces y el árbitro que lo cobra porque venía Sánchez y Leite apoyándose entonces de él y recibe la falta que lo cobra rápidamente el conjunto del 29. Aquí tiene la pelota la representación del 29 de junio. Levanta el esférico buscando a Sanabria. Pelota para él. Corre Sanabria. Viene hacia el costado derecho. La marca de Mateo Benítez. Va Sanabria. Se cae Sanabria. Después juega con la mano. Sí, señor, en forma intencional. Y aquí creo que se salva de la primera amarilla. Sí, señor, me parece que tenía que... O que no se animó en el árbitro porque... se juega 5 o 6 por lo menos del minuto entonces la primera tarde y por eso seguramente no quiso sacar entonces la primera amonestación que me parece que tenía que ser porque jugaba así ahí en el piso entonces con la mano el jugador, estamos hablando del Rolón y que cobra solamente indirecto del árbitro principal. Ya tiene la pelota el portero Rodi Villalba, juega en forma corta ahí con Franco. Richard Franco sale, otra vez se apoya con Rodi Villalba, intenta tener un poquito el equipo de Villarenda la pelota. Ahora Derlis Fernández, el zaguero central, observa la mejor panorama de salida, juega con Saldívar, de vuelta Fernández, ahora sí saca largo, pelota que vuela en los altos, en el aire la pelota. Ya está Sanabria, queda para Areco. Areco gana su marcador, corre Areco. Ahí sale para marcar también Richard Leite. Baja para colaborar en la zona defensiva y ojo, se complica en esta y termina cometiendo falta el jugador casaca 41 de la representación del 29 de junio. Estamos hablando de Fabio Maldonado. Entró Maldonado en esta jugada y me parece que tiene que ser amolestado porque entró con las piernas ahí a Marcos Sánchez, que recibe una dura falta que está sentido ahí en el piso y era el frente de ahí del asistente 2. Me parece que tenía que sacar ya la primera tarjeta de amonestación que se le sigue escapando al árbitro. Sí, señor, aprovechamos para agradecer a Don Lesca Comercial, gracias al amigo Ricardo Lescano y familia y también al amigo Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Perfecto, gracias Ariel. Aquí la carga, o prácticamente la agarró, le estiró al jugador Richard Leite. El árbitro
Aguilar ya pita la infracción. Habrá tiro libre para el cuadro de Villarenda. Va a tener esta primera pelota quieta importante Vicente Paniagua. La representación visitante. Tiro libre. A ver, Mateo Benítez se perfila para su zurda. Va a levantar el centro Mateo Benítez, el lateral izquierdo de la representación de Villarenda. Va el envío. El árbitro que está dando advertencia. Solamente un hombre en la retaguardia como barrera. Ahora se viene la autorización. Mateo. Atención, el árbitro que cobró allí. Bueno, ahí le da algunas amonestaciones verbal ahí para el número 5, Nicolás Osuna, y se va a repetir la acción, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, se tiene que repetir todo porque el árbitro para la jugada mientras que la pelota se le iba ya despejando de Benítez. Entonces aparece ahí un hombre, creo que es Marcos Sánchez, que se cayó ahí en el área. Del arquero estamos hablando de Marecos, y el árbitro que para, que se va a realizar otra vez otro. Se perfila para su zurda Mateo Benítez, centro media altura, fácil para la tarea defensiva. Rolón pone el pecho a la situación y sale. Pelota que divide las acciones. Sale muy bien aquí. Una forma de decir salir bien, porque entregó mal ahí ese esférico. Entonces sale la réplica del 29. Va Sanabria, amaga Sanabria, pierna zurda. Ya queda en las manos de Rodi Villalba. Arrancó mejor 29 de junio Vicente Paniagua. Sí, señor. Se tiene que cuidar mucho porque son jugadores muy rápidos. Estamos hablando del número 8 que tiene también el conjunto del 29 de junio. Y Villarenda, que se tiene que tranquilizar, tocar más la pelota, que cosas que todavía no están haciendo ahí en el medio campo, por ejemplo. Y aparece bajando mucho. Estamos hablando de David Carvajal, el único que tiene de los costados del Deportivo Villarenda, que es un jugador muy rápido, que se lo ve ahí jugando cada pelota, cada ataque del 29 aparece él como para defender la pelota. Así es que se tiene que cuidar mucho el Deportivo Villarenda de esta clase de jugada, porque son jugadores muy rápidos y son experimentados, Blas Antonio. Tiene Rolón la pelota para el 29 de junio. Ahora deja para Maldonado. 29 la posición del balón. Este es el jugador que saca 17. El que sufre la falta es Trinidad. Sin embargo, salió la pelota, dice el árbitro. No hubo falta. Habrá reposición para el elenco visitante. Es para Villarenda, costado derecho. El encargado es Carlos Saldívar. Va a sacar este... Uno y otro equipo. A ver cómo va a salir a la calle. Y para Fernández. Fernández Luis. Tiene 29. Va a levantar Luis Fernández. Pelota arriba. Derlis Fernández con golpe de cabeza. Termina sacando desde el fondo para Villarenda y queda para Rodi. Este es el jugador Richard Leite. Leite con Marcos Sánchez. Este deja para Mateo. Otra vez Leite. Marcos. La pelota para Benítez, va Mateo, la pelota que deja para Leite, lucha Leite, ya pierde ante la presencia de Sanabria. Aparece ahí Marcos Sánchez para cortar. Hubo falta en la anterior, dice el árbitro. Sí, señor. Te decía nomás, el jugador, estamos hablando de Luis Fernández. Este jugador es conocido, que también me parece que ya ha jugado con el Sportivo Villarenda. Estamos hablando del número 23, Luis Fernández, en la otra temporada del campeonato de la Liga Deportiva de Uruguay, que se lo ve jugando ahora con el 29 del barrio San Pedro. Hablando de Fernández, está en la banca también ahora en Villarenda un buen jugador como Luis Santander.
es parecido físicamente a este jugador. Está en la banca del conjunto de Villarenda. Puede ser una muy buena alternativa, no sé, para el segundo tiempo para Víctor Núñez, Vicente Paniagua. Sí, señor. Conociendo la calidad de juego que tiene Luis Santander, claro que sí, seguramente va a apostar muchísimo por él. Atención con esa jugada. Sí, va Leite. Leite para Villarenda. Engancha Leite, le pega al arco. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Sportivo Villarenda, señoras y señores. Richard Leite aparece ahí. Le dejaron patear y este sabe. Señoras y señores, Richard Leite pone. Richard Leite deja. Sportivo Villarenda 1, 29 de junio 0. Sí, señor. Cuando hablamos nosotros de Luis Fernández, apareció robando la pelota Leite. ¿Y qué hace Leite? Acompaña la jugada Cristian Paredes, pero él dice, acá defino yo, señores. Y saca un derechazo, entonces imposible, o era la pierna zurda en este caso, era imposible para el arquero Marecos. Nosotros decíamos, fuera de que estábamos haciendo la previa, cuidado con Leite, porque Leite tiene una buena pegada. Y lo mostró ahora, pateándole de sur, entonces. Perdón, Vicente, porque va Carvajal. Atención, Carvajal, que quería. Ahora sí podés terminar, por favor, Vicente Paniagua. Sí, te decía que tenía una buena pegada y abría esa zurda, entonces imposible para el arquero, que tenía que solamente mirar. Golazo que hizo el jugador Richard Leite y 1-0 está ganando ya la visita. A ver, ¿a los cuántos minutos el gol? Me decías. ¿A los cuántos minutos el gol, Vicente Paniagua Ruiz? 25 minutos de la primera etapa. 1-0 está ganando el conjunto Arendá al representativo al 29 de junio de Barrio San Pedro. Señoras y señores, gana la representación visitante, el elenco del Sportivo Arendá 1-0 del partido. Vamos a ver la capacidad de reacción del 29 de junio. Aquí la carga, la falta de Saldívar. Ya se cobra la infracción, habrá tiro libre para el 29. Sí, señor. Y Saldívar que viene empujando al jugador, estamos hablando a Ferreira. Y Ortiz que le reclama también al árbitro y que cobra el tiro libre. Aquí baja para defender también Walter Martínez. Ahora saca Sánchez, pelota arriba. Ya baja el esférico Freddy Ferreira. Ferreira levanta buscando al lateral derecho que se proyecta en esta. Marco Sánchez se resbala, va peligrosamente, atención, está el empate. Aquí se salvó Villarenda. Javier Areco totalmente solo, definió, pero definió mal. No sé qué le pasa a los atacantes del 29 de junio. Primeramente tenía Ojeda para definir la pelota, entonces con el arquero Rodi Villalba, seguro arquero que siempre aparece, y después otra vez Ojeda y aquí. Qué manera de desaprovechar. Estamos hablando de Javier Areco, que recibe la pelota solito. Error de Sánchez, que tiene que cuidar mucho también porque aparece perdiendo la pelota y buena posición ahí hacia los costados. Y Areco que recibe solito para definir. ¿Y qué hace? Erró el arco, Blas Antonio. Saludo cordial para Luis Enrique Orrego. Ahí desde la comodidad de su casa está viendo la transmisión, así es que saludo para él. Nos dice que está de muy buena manera la señal y la transmisión está saliendo perfectamente, nos dice Luis Enrique, así que muchísimas gracias. Aquí tiene la pelota Villarenda. Este es Leite, el autor del único tanto hasta aquí. Intenta Marco Sánchez, no hubo precisión en el pase. Pelota para Areco, Areco para Sanabria. Avanza 29, Sanabria que se acomoda. Insiste Sanabria, pierna zurda. Desvía en el jugador de Villarenda. El arquero que trató de evitar el córner no lo pudo conseguir. Habrá pelota, corresponde para el conjunto local. Sí, señor, aparece por ahí Ojeda pidiendo la pelota y este Sanabria que quiso acomodar bien para la pierna zurda, en este caso, que le pega de una entonces y aparece cerrando la posición. Sánchez que desvía hacia un costado, va a hacer tiro de esquina, la primera que tiene el 29. Wilson Jiménez para cumplir. Ahí está el centro, pelota arriba. Derlis Fernández gana en las alturas. Aquí tiene la pelota Villarenda de vuelta. Trata de salir su capitán Cristian Paredes. Bueno, hace rebotar justamente en el jugador de 29. Habrá salida para Villarenda en su terreno. Y aprovechamos de vuelta para vender con Ariel Acuña una ronda comercial. Aquí está ganando Villarenda por 1-0.
Sí, señor, le agradecemos a Don Lesca Comercial, gracias al amigo Ricardo Lescano y familia que apoya esta transmisión, a su querido club Viarendá y también al amigo Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Pelota arriba, señoras y señores. Aquí saca la defensa Ferreira. Va Tacuara que lucha. Fernández otra vez con golpe de cabeza gana. Pelota que queda para Carlos Saldívar. Sale el lateral. Levanta la pelota, divide las acciones. Ferreira gana. Pelota que queda para Tacuara. Tacuara es el jugador Ojeda del conjunto del 29. Queda para Sanabria. Va Edgar. Va Sanabria, buen jugador. Otra vez Derlis Fernández. Saca muy bien. Le presiona a Areco y le quita la pelota. Viene el centro. Después termina cometiéndole falta al atacante del 29. La falta fue de Mateo Benítez. Y se viene otra tarjetita. A ver de qué color. De amonestación entonces ahora que le corresponde, estamos hablando al número 13, Mateo Benítez, la segunda que sería el amonestado para el Sportivo Viarendá. Una dura entrada de Benítez que no debía hacerlo porque tenía toda la posición para poder solamente cubrir ese centro que quiso entonces enviar. Estamos hablando del número José Trinidad, que quiso centrar entonces, y Marcos Sánchez, o sea que mejor dicho Benítez, que le entraba una dura entrada que recibe la tarjeta de amonestación. Bueno, el árbitro que muestra el silbato es decir que él va a autorizar este tiro libre. Amonestado entonces Mateo Benítez, segundo amonestado del partido, segundo en el conjunto albirrojo. En este caso el conjunto rojo hoy, la representación de Viarendá. Va a autorizar Alberto Aguilar. Va Sanabria justamente. Tiro libre para el cuadro del 29. Sanabria, viene el centro, pelota arriba. Cabezazo. Y en el horizontal y se pierde afuera. Aquí se salvó Viarendá. Sí, señor. No sé si es ya suerte el Deportivo Viarendá porque ya con este sería ya el cuarto que está desperdiciando totalmente el conjunto de 29. Y ojo, cuando ataca el Deportivo Viarendá porque aparecen todos subiendo como delantero. Entonces lo del 29 que deja todo atrás y aparece también de ese contragolpe el Deportivo Viarendá, que seguramente va a apostar en eso. Va el jugador David Carvajal, deja para Ortiz. Ortiz que busca a Martínez. Rebotó en el jugador de 29. Entonces Mateo lucha. Mateo que pierde. Ojo con esta acción porque Sanabria habilita a Areco. Corre Javier. Destapado aparece Areco. Viene el centro para Tacuara. Cabezazo afuera, señoras y señores. Cada vez está llegando mejor el elenco del 29. Sí, señor, y cuidado, mucho cuidado, porque salta muy bien Tacuara y es muy alto este jugador. Y aquí otra vez Tacuara. Yo decía que la tercera seguramente ya va a ser la vencida, pero aparece otra vez errando la posición que quiso descolocar el arquero Rodi Villalba, pero aparece ese cabezazo arriba. Entonces, del travesaño y termina siendo salida para el Deportivo Viarendá. Muchísima gente, Vicente, te cuento, está viendo las transmisiones y es que le mandamos un saludo cordial a todos los seguidores de Pulse por Más que día a día comparten con nosotros. Y ni qué decir, también la transmisión siempre nos acompaña, así es que gracias a ellos. También todos los seguidores de la página del club Sport Viarendá, todos los fanáticos de este club, quienes está ya retransmitiendo la señal de Pulse por Más. Y también lo que escucha tal en la radio, vaya nuestro cordial salutación. Aquí sale 29, queda para Edgar Sanabria. Sanabria maneja bien la pelota. Pelota que adelanta, busca a su compañero que aparece ahí, Trinidad. Primero llega la marca ahí de jugador Carlos Saldívar. Habrá lateral costado izquierdo en la zona de ataque, es para el cuadro del 29 de junio. Así lo indica el línea 1, el señor Adalberto Caballero. Ahí está arriba la pelota, saca como puede la defensa, intenta, va con todo el equipo del 29 de junio, quiere el empate, va Sanabria, baja Sanabria. Qué bien le pegó Sanabria, faltó poco en esta. Bueno, Viarendá se está quedando, 29 está cerca del empate. Sí, señor. Y le decía, no sé qué le está pasando también a la defensa del Deportivo Viarendá, que solamente espera mucho para poder sacar la pelota, y aparece otra vez Sanabria bajando de pecho, que no tenía que hacer nada. Fernández porque dio pasar esa pelota, entonces la baja cómodamente y después le pega casi de chilena, entonces que termina arriba del travesaño. Y ahora el árbitro principal que dice que es 1 minuto
de hidratación. Nosotros aprovechamos también esta pausa para vender con el compañero Ariel Acuña. Sí, señor, muchas gracias. Le agradecemos a Casa Alex Motorrepuestos del amigo Alcides Mareico. Consultas y pedidos al 0184-265. También a Intermilenio, un servicio de internet en toda la zona de Arenta. Gracias al amigo Juan Ramón, que de seguro está viendo la transmisión. Y también a Edgar Salinas y familia, que apoya a su querido Club Esportivo Arenta. Y también al licenciado Lilian Raquel, que apoya a su querido Club Esportivo Arenta. Y también esta transmisión a Taller de Moto JB del amigo Juan Brites, a Antonio Bogado y familia, a Compasa Arenta, Despensa Lari, Bazar Verdulería y Carnicería, y también al restaurante Borí, espacio para eventos sociales y familiares. Cuenta con mejores comidas ricas de la zona. Se encuentra en el kilómetro 195 Arenta. Y también al estudio contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20. Tregua en el partido, señoras y señores. Gana la visita. 1 Sportivo Aranda 0, 29 de junio. Pero se va quedando ya en forma preocupada el equipo de Aranda Vicente Paniagua. Sí, señor. Después de ese gol de Leite, que aparece atacando más el conjunto del 29, que no lo consigue todavía porque ya tuvo como 3-4 ocasiones para poder por lo menos empatar el partido, que lo tuvo primeramente ellos con esa jugada de Ojeda, que después de réplica, entonces robando la posición, y Leite que lo aprovecha, abriendo el marcador, que sigue ganando 1-0 el conjunto del Sportivo Granda. Baja Ferreira aquí, la pelota para 29 de junio, congestiona la zona ahí, costado derecho, juega para Wilson Jiménez. Wilson Jiménez ahora juega hacia el costado derecho. Va Jiménez. Mateo en la marca. Ahí está Jiménez que insiste. Gana el córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo albirrojo. Es la representación del 29 de junio. Sí, señor. Y aquí Mateos llegando también tarde para poder marcar y cerrar la posición, y termina siendo entonces tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Corner punta derecha es para la representación del 29 de junio. Frente a la pelota está Fernando Rolón. Rolón para levantar el centro. Espera la autorización, que ahora ya está la venia del árbitro. Ya autoriza Fernando Rolón, pelota arriba, saca la defensa y queda para Ortiz. Y ojo con esta contra, porque corre Ortiz, va con todo Villarenda. Carvajal ahora destapado, a ver qué hace Carvajal, juega con Martínez. La defensa que saca Nico Osuna ahora, queda para el jugador Leite, el autor del gol. Leite con Ortiz, este es Martínez para Paredes. Ahora tiene un poquito más la pelota Villarenda con Cristian Paredes, el capitán que conduce. Busca la mejor opción del pase. Termina perdiendo el esférico. Optó en la individual y no soltó la pelota Vicente Paniagua, el capitán Villarenda. Sí, señor, y tenía toda la posición, que ya pasó por 1 por 2. Tenía que soltar la pelota a Paredes y aquí no hizo. Se adueña todo el balón, entonces la vuelve a perder, que pide después falta. Y que no tiene que ser así. Otra vez centro, esta vez un centro frontal. Fácil para la tarea del arquero, que sale y se queda con el balón. El portero, el guardián albirrojo o de Villarenda es Rodi Samuel Villalba, el arquero de 18 años que defiende el arco de Villarenda, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Rodi Villalba, que salía entonces campeón con este mismo equipo, con el Sportivo Aranda en la Liga Deportiva de Uruguay, y que ahora sigue luchando también ¿por qué no?, de buscar la copa de la Precopa Paraguay, que sería en esta. Entonces el seguro arquero que tiene, el joven, 18 años, Rodi Villalba, que defiende el arco del Sportivo Villarenda. Avanza 29, ya pierde, recupera Villarenda con Ortiz, pelota para el jugador Leite. Este es Leite, el autor del único tanto hasta aquí, que está dando resultado parcial. Aquí falta, sí señor, no pita el árbitro porque hay ley de ventaja, así lo entiende el árbitro. Entonces avanza Carlos Saldívar, atención con este avance Villarenda, que va, bueno, se goló, sino con la pelota termina regalando el pase prácticamente al portero. No sé qué le pasa a Saldívar, porque David Carvajal aparece pidiéndole la pelota, pero no quiso. Otra vez se adueña de la pelota Saldívar, que tarda mucho y después que la vuelve a perder. Magnífica ocasión también que deja de desaprovechar entonces el conjunto del Sportivo Villarenda. Va Poibá, que intenta, saca la defensa otra vez con Ortiz. Ahí está la salida de Villarenda. Martínez ahora que intenta aguantar, ya pierde ante la presencia ahí de el jugador Sanabria. Ahora Rolón,
Ya pierde Rolón y sale Viarenda. A ver si acelera. Richard Leite conduce. Richard en forma pausada. Se frena ahora. Se apoya con el volante central José Ortiz. Ortiz adelanta el esférico, pero sin, en este caso, precisión en el pase. Ya Nicolás Osuna deja para Maldonado. Este es Maldonado, levanta esa pelota. Por abajo buscó el pase, pero no hubo tampoco precisión. Y ya se queda otra vez Rodi Villalba, el arquero de Viarenda. Sí, señor, y Rodi Villalba con todos sus juguetitos ahí, echándose en el piso, ganando más tiempo. Porque claro que sí le conviene eso al conjunto de la visita. ¿Por qué? Porque está ganando 1-0. Y no sé, te podría decir ya algunos cansancios que ya se lo ve también a los jugadores. Seguramente de producto de lo que sería de mucho atacar. Estamos hablando del 29 que aparece solo ahora en la defensa. Están perdiendo otra vez acá, por ejemplo, esta pelota. Va Viarenda otra vez de vuelta. Señoras y señores, esta vez el cruce fue oportuno del jugador Ferreira. Y esto es lo que busca Viarenda, es decir, esperar y después salir a proponer, a salir a, en este caso, a sorprender. Y ya lo sorprendió en una oportunidad con aquel remate del Ferreira, digo, de Rodi, o en este caso del jugador, el jugador Richard Leite para el 1-0 Vicente Paniagua. Sí, señor, así mismo es Blas Antonio, y seguramente el Deportivo Arendá, recordemos que está jugando de visitante, y eso es lo que va a hacer, tratar por lo menos de tener la pelota, tocar y después contragolpear, y esos son lo que ha conseguido hasta este momento. Recordemos el primer tanto que era de Richard Leite, que él mismo robaba la posición y después que se atreve a pegarle de zurda. Entonces imposible para el arquero, que hasta ahora sigue teniendo esa jugada de contragolpear. Aquí desvía Richard Leite la pelota, que ya saca la defensa otra vez. Mateo Benítez gana esta vez en las alturas, sacando a un costado ese esférico. Habrá lateral para el 29 de junio, que intenta buscar el empate. Creo que la mejor versión del 29 se frenó un poquito también, porque ha mejorado en la marca, por lo menos Viarenda. Ya tiene en su salida 29 de junio, que sale con pelota dominada. Agradecemos a Estudio Contable Pérez Morel, contactos al 098-438-1620, y también restaurante Bori Bori, que se encuentra en Viarenda. Tiene la pelota Fernández, juega en forma corta y con Ferreira. Sale la representación de 29 de junio. Edgar Sanabria juega mucho más atrás para conservar también la posición del balón. Juega ahora con Fernando Rolón. Rolón que levanta, se ve destapado. Hay Wilson Jiménez, pelota para él. Va Wilson, se frena. Pelota que deja para Maldonado. Insiste el conjunto local. La pelota para Ferreira de vuelta. Esta que habilita al jugador Ferreira, sí señor. El otro era Maldonado. Este Ferreira. La pelota para el jugador Trinidad. Levanta la pelota. Tacuara que peina. Atención, lucha el equipo de 29 que va insistiendo. Ya salió la pelota, sí señor. Intentó el centro, pero ya salió el esférico. Habrá salida para Viarenda. Sí, señor. Y Benítez que peinaba esa posición, y aparece también Leite para poder corporar con él, y que lo consigue rebotar. Entonces, por último, estamos hablando del jugador Trinidad, que le sale la pelota al último, que va a ser salida, que ya lo prepara el arquero Rodi Villalba. Ya 40 minutos, señoras y señores, estamos a 5 del final de esta primera etapa. Gana la representación de Viarenda 1-0, la primera gran final pre-Copa Paraguay, campeón de campeones de la Federación del Segundo Departamento de Fútbol. Avanza 29, busca el empate con Sanabria, se enreda, pero va insistiendo, va Sanabria, se cae sin falta. No hubo toque allí, le quitaron limpiamente el esférico. Sale Franco, Pogba que levanta la pelota. Baja Martínez, va Martínez, que ya estaba en posición ilícita, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Martínez por eso mismo no pedía la pelota, porque estaba en posición prohibida, y volviendo de esa posición recibe la pelota, y el árbitro, el asistente 2, que levanta el banderín, que dice que es fuera de juego. Aquí ya se cumple el servicio, ya juega en forma apurada. Apura las secciones 29 de junio. Nico Osuna juega con su portero, está con Ferreira. Sale Ferreira. Ferreira para 29. Le presionan, ya le quita la pelota el capitán Cristian Paredes. Este es Cristian, levanta, o digo, adelanta la pelota para Ortiz. Este José Ortiz, ahora sí levanta la pelota buscando a Martínez. Pelota que ya queda para el 41, que baja para su portero. Esta que juega ya con Ferreira. Sale 29, pierde 1-0 el partido. La primera gran final pre-Copa Paraguay, lo vivís aquí por Pulses por Más.
Bien Franco en la marca. Richard que saca, le presionan, avanza Rolón, falta en perjuicio de él. La falta de Sánchez, habrá tiro libre, corresponde esta vez para el 29. Sí, señor, y una pelota que ha perdido Franco por dejar prácticamente esa pelota pifiando a Sánchez, que luego le puntea la pelota otra vez Franco y aparece saliendo, y de esa jugada sale, entonces nace esta tiro libre que tiene a su favor el conjunto del 29. Frente a la pelota está Fernando Rolón. Él es el capitán de la representación del 29 de junio de Barrio San Pedro. Y se viene ya el primer cambio en el conjunto de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor. Cambio tempranero, te decía. Ismael Cueva entonces ingresa con la casaca número 7 y abandona el campo de juego. Raro, cambio. Marco Sánchez abandona la cancha para permitir el ingreso del número 7, Ismael Cueva. Viene el centro de Rolón, pelota arriba, Nico que gana, Ortiz que saca, queda a media ese rebote, ya queda para Fernando Rolón para el 29. Va insistiendo, va a terminar dentro de contados minutos esta primera etapa. Derlis Fernández saca ya con falta. Hubo falta de perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida para Arendá. Estamos hablando del guapo jugador que tiene el conjunto del Deportivo Arendá, a Derlis Fernández. Porque fíjate un poco cómo busca la manera para poder sacar esa pelota de a dos. De los dos jugadores que aparecen por ahí, los altotes, del medio sale él para poder sacar esa pelota y le termina convirtiendo en una falta que tiene a su favor, salida que va a corresponder al Deportivo Arendá. El cambio me sorprende mucho, Blas Antonio, porque sale Marcos Sánchez desde el medio campo para permitir el ingreso de este jugador, el número 7, que va a ser volante, entonces que va a estar acompañando al atacante Walter Martínez en este momento. Bueno, creo que con esto Arendá va a jugar con 2 puntas y se va a defender con 4 hombres en el medio. Por lo menos eso da a entender. Va Ortiz, era el jugador Leite. La pelota que queda ahí para Arendá, que presiona. Le roba aquí Rolón. Va Rolón, adelanta, va buscando a Areco. Corre Areco. Atención con este avance del 29. Sigue Areco, gana su marcador. Va Areco, está el empate. Sobró el balón, se estorbaron, no se hablaron, no hubo comunicación allí entre Tacuara Ojeda y Rolón. Y ojo con esta réplica, porque avanza Martínez, habilita a Ismael Cuevas. Falta en perjuicio de Cuevas. Habrá tiro libre para la representación de Arendá. Qué manera de desperdiciar la jugada. Porque fíjate un poco, 2 jugadores que aparece por ahí cerrando esa posición. Estamos hablando de Ojeda, acompañando también de por medio Sanabria también. Y qué buena jugada de Marecos, o Areco mejor dicho, desde los costados pasándole a Fernández, y después Tomás, hacelo vos, Ojeda, aparece ahí entre Sanabria, y dejaron pasar la pelota. Qué manera de desperdiciar, que ya está haciendo como quinto, sexto por ahí, desperdición de esta jugada el conjunto del 29, y ahora aparece en la réplica, entonces ganando este tiro libre que tiene a su favor el Deportivo Arendá. Sí, señor, la posibilidad ahora es para Arendá, señoras y señores. Tiro libre, frente a la pelota está Ismael Cuevas, el hombre refresco, el que ingresó ya en esta primera etapa. Hace instante ingresó por Marco Sánchez. Va Ismael Cuevas, atención con este tiro libre de Arendá. Viene el centro, pelota arriba. Queda ya en las manos del arquero Esteban Marecos. Sale para el 29 de junio. Va Trinidad, entregó mal. Recupera Ortiz. Pelota para David Carvajal. De vuelta busca. Hace participar a Ortiz. Con el físico Ortiz. Insiste Ortiz. Ya pierde también ante 2 hombres en la marca. Bien por Saldívar en la marca. Saca un costado Saldívar. Habrá reposición manual y la advertencia para el 17 y a Saldívar también. Sí, señor, porque luego de perder la pelota Ortiz, se le vino también el número 17 robando esa posición, y Carlos Saldívar, que viene a cerrar esa posición, y ahí cuando se cae Saldívar, se le va encima a este jugador número 17, y por eso que le reclaman también y lo llaman el árbitro para poder amonestarle verbalmente. Pelota arriba, Derlis Fernández resta quitando en el fondo de Arendá. Ahora Cuevas, va Ismael, bien por Cuevas. Aquí ya sale la marca, ya hubo falta, dice. Tiro libre para la representación del 29 de junio. Va apurando las acciones 29. Rolón deja para Maldonado.
Este es Maldonado, el petizo jugador Fabio. Otra vez apoya con Rolón. Rolón juega, Rolón para Sanabria. Totalmente solo se encuentra Edgar Sanabria. Juega con Areco. Va avanzando 29 con Maldonado. Ya está Mateo Benítez en la marca. Habrá reposición manual. La zona antagónico para el equipo de 29. Sanabria. Va Sanabria. Insiste 29 de junio. Ya está a punto de terminar la primera etapa Vicente Paniagua. Tiene la pelota Trinidad. Trinidad para 29. Deja en forma corta ahí para Ferreira. Este juega. Tiene la pelota. La representación de 29 en el círculo central. Sale ahora de la misma Fernando Rolón, el capitán del 29. Este es Sanabria. Va Sanabria. Avanza 29. Este Ojeda le pega al arco. El remate salió otra vez desviado. Otra vez probó Tacuara. Sí, señor. Y esta vez a los últimos minutos se anima a pegarle Ojeda y una vez más sacando ese derechazo que le termina arriba, lejos del arco, el arquero Rodi Villalba, que va a salir ahora al Sportivo Brenda tranquilo, pero que es tranquilo, dice el arquero Rodi Villalba, que le reclaman los jugadores también de por medio. Va a sacar el arquero, el guardián, totalmente vestido de color amarillo, y Rodi Villalba. Queda para Nico Osuna. Ahí está Nicolás, cubre la pelota Nico Osuna. La marca la presencia ahí de Walter Martínez. Lateral para 29. Ya juega con Rolón. Ahí está Fernando. Fernando que insiste, ya pierde la pelota, pero le ganó con falta el jugador de Vigarandá. Habrá tiro libre en su salida para el equipo de 29 de junio en su terreno todavía. Señoras y señores, gana Vigarandá el partido 1-0. El gol lo hizo el jugador de Vigarandá. Estamos hablando de Richard Leite. Avanza Maldonado, corre Maldonado, no alcanzó el esférico, el pase fue bastante fuerte de Sanabria. Habrá salida esta vez para la representación de Vigarandá Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez una pelota muy fuerte, imposible era de Sanabria, entonces solamente tenía que correr detrás de la pelota y termina saliendo hacia un costado que va a ser lateral, que no apura nada, entonces el jugador Mateo Benítez. Aquí avanza de vuelta 29. Ojo con Areco. Va Javier. Deja para Sanabria. Se acomoda Sanabria. Se cae. Deja para Tacuara. El remate bloqueado y va a ser córner. Sí, señor. Qué manera de cerrar la pelota. Y aparece haciendo el capitán del equipo, Cristian Paredes. Y otra vez Ojeda teniendo la posibilidad de poder por lo menos empatar a los últimos minutos, que tiene a su favor un tiro libre de esquina. Va Trinidad. Viene el centro. Pelota arriba. Nico Osuna que desvía. Queda para Ortiz. Ortiz que levanta. Lucha ante la presencia de Rolón. Va Rolón. ¡Palo! ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. La defensa que no supo sacar y lo aprovecha Fernando Rolón para ganar en el rebote. Sacó ese remate, pegó en el poste, después se fue adentro. Aquí empata 29 de junio cuando ya estaba por terminar el primer tiempo. Sí, señor, y aquí error de Ortiz, porque Ortiz tenía la posición para poder sacar la pelota y no lo hizo de una. Y aparece robando la pelota Fernando Rolón, y qué derechazo se sacó este jugador para poder pegarle de una, y se fue entonces por el poste y después posteriormente destino a red. Aquí con el gol de Rolón, 29 de junio de Barrio San Pedro, empata el partido Blas Antonio. Avanza Vigarandá de vuelta, Nico Osuna, y fue lo último, señoras y señores. Fue lo último del partido. Empató 29 minutos de junio, cuando ya estaba por terminar tiempo de descuento. Llegó el tanto del empate. Termina 1-1 esta primera etapa. Sí, señor, a los 49 ya casi eran los minutos de adición, entonces del cuarto árbitro en este caso, y abrió el marcador. Se lo dé merecido al 29 también por marcar el empate, porque se lo venía buscando. Ya tuvo 5 o 6 veces por ahí Ojeda mismo para poder empatar, que no lo pudo hacer, y ahora Rolón que saca un derechazo y que termina entonces a lo último, empata el partido el 29, Blas Antonio. Perfecto, vamos a una ronda comercial con Ariel Acuña en este entretiempo. El partido culminó en la primera etapa 1-1.
Sí, señor, le agradecemos a Don Lesca Comercial, del amigo Ricardo Lescano y familia, al amigo Hugo Chaparro, que apoya esta transmisión, a Casa Alex Motores Puestos, del amigo Alcides Mareco. Consultas y pedidos al 0184-265-439, y también a Intermilenio, servicio de internet en toda la zona de Vigarenta. También a Edgar Salinas y familia, que apoya a su querido Club Esportivo Vigarenta. También a la licenciada Lilian Raquel Silguero, que apoya a su querido Club Esportivo Vigarenta. A Taller de Motos JB, gracias al amigo Juan Brites. También a Antonio Pugado y familia, gracias al amigo Don Antonio, que apoya a su querido Club Esportivo Vigarenta. Y también a Compasa Vigarenta, que se encuentra en el centro mismo de Vigarenta. Y también a Despensa Lari, tiene pasar verdulería y carnicería. Y después pasamos rápidamente a restaurante Bori Bori, cuenta con espacio para eventos sociales y familiares. Se encuentra en Vigarenta. Y también al Estudio Contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20. Y también al profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Iribuco. Bien, gracias, Ariel. Señoras y señores, estamos en este entretiempo de este campeonato, campeón de campeones, Precopa Paraguay, de la Federación del Segundo Departamento San Pedro. Nosotros establecemos la pausa. Ya en instante retornamos para la etapa complementaria. Estamos en vivo en Pulsa Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales.
Estamos en vivo en Pulse Sport Más. Seguinos en nuestras redes, Facebook, TikTok, YouTube y a través de nuestra aplicación de radio y TV. Participa al WhatsApp 0984 22 53 94. Recibe nuestra señal por todos los medios digitales. Bien, ya retornamos, señoras, señores, aquí a punto de arrancar la etapa de cierre, etapa complementaria para mover está el Sportivo Barandá. Ya retornamos acá con los compañeros de Pulse por Más. El árbitro, el señor Adalberto Aguilar, pita el inicio de la segunda etapa. Aquí mueve la pelota Barandá, arranca segundo tiempo de partido. Aquí el esférico queda para Richard Leite. Va Richard. Falta que sufre Richard. Aquí la pelota, la primera pelota quieta es para el elenco visitante Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Richard Leite que robaba la posición y aparece cerrando por ahí el número 41. Estamos hablando de Fabio Maldonado, que viene marcándole una falta, una dura falta a Leite, que recibe entonces un tiro libre a su favor que tiene ya de entrada en la etapa complementaria el conjunto de la visita. Estamos hablando del Sportivo Barandá. Y fue amonestado Fabio Maldonado, el infractor de esta falta y este tiro libre. Leite dispuesta a tirar. Centro, pelota arriba de Leite. Atención, Saldívar. Empuja Saldívar, dice el árbitro.
Habrá tiro libre en su salida, corresponde para el equipo del 29 de junio. El tercer amonestado del partido para Fabio Maldonado, el primero por el lado del conjunto del 29, Vicente Paniagua. Sí, señor, porque primeramente fueron amolestados del conjunto del Sportivo Brenda. Estamos hablando de primer amolestado Walter Martínez, segundo para Mateo Benítez y ahora el primero que sería del 29 del barrio San Pedro, Fabio Maldonado de la casaca 41. Aquí intenta Martínez, se va hacia adelante. Nico Osuna gana en las alturas con golpe de cabeza. Despeja a un costado. Habrá lateral, corresponde para el equipo del Sportivo Villarenda. Para cumplir está el lateral zurdo. Es el jugador Mateo Benítez. Sin cambio, el equipo de Villarenda, como así también 29 de junio para este segundo tiempo, Vicente Paniagua. Sí, señor. Todavía sin modificaciones alguno. Atención con esta jugada. Va, avanza Villarenda, sale el arquero, sale el portero. Esteban Mareco se queda con el esférico. Va a preparar la salida para el 29 de junio, que ya sale en forma rápida. El arquero que juega en forma corta allí. A ver la pelota que queda en poder de Freddy Ferreira. El zaguero central levanta ese esférico para Tacuara. Gana Tacuara en las alturas. Después Saldívar. Juega con Paredes. El capitán Cristian Paredes que acelera. Se frena ahora la marca de Rolón. Sigue Paredes. Juega con Saldívar. Sale Villarenda presionado. Le roba la pelota aquí Areco. Areco y la posición del balón para el 29. Va Areco. Intenta eludir a su marcador, pero entregó mal. Ya recupera Villarenda con Cristian Paredes. Paredes con Cuevas. Acelera Cuevas. Le agarró. Le tomó del brazo. Habrá tiro libre ahí cerca de la media cancha, es para Villarenda, Vicente Paniagua. Sí, señor, y Cristian Paredes jugando para Ismael Cueva, que deja pasar la pelota y después que lo busca. Entonces, y el defensor que le agarra también de la cintura a Ismael Cueva, que le convierte en una falta, que tiene tiro libre a su favor el Sportivo Villarenda. El centro que sacó averiado el centro, quedó ahí corto y ya sale Areco. Areco para 29, intenta acelerar, ahí le aguanta bien Carlos Saldívar. Va Tacuara Ojeda, deja para Sanabria, ahí está el segundo. Sanabria deja para Tacuara, ya está en posición ilícita, totalmente anulada esta carga del 29 de junio. Sí, señor, y ojo con Fernández, que vuelve otra vez a dejar esa pelota pifiando por ahí, después le roba a Sanabria, pero aparece la posición prohibida también que marca el asistente. Aquí se salva el conjunto del Sportivo Brenda, Blas Antonio. Aquí queda la pelota para Wilson Jiménez, Wilson para 29, deja para Rolón, pelota para Maldonado, levanta Maldonado, centro arriba, saca la defensa con Franco. Sale bien Villarenda aquí. Ortiz ahora presionado. Ya le quita la pelota. Wilson Jiménez le pega al arco. Arquero atento, Rodi Villalba. Se queda con el esférico y ya sale. Este es Leite. Leite y la pelota para Villarenda. Juega con su compañero, otra vez rebote para Leite. Avanza Leite. A ver, juega para David Carvajal. Baja David. Ya está Maldonado en la marca. Sigue David Carvajal, no pierde la pelota. El esférico deja para Saldívar. Esta que levanta, pelota arriba. Busca a Martínez, va Martínez, baja bien Martínez, segundo en camino. Esta vez le ganó en el mano a mano el portero. Aquí Villarenda estuvo cerca del segundo. Qué buen centro de Saldívar y qué manera de bajar la pelota. Por fíjate, de arriba viniendo. Y era fuerte la pelota que venía Walter Martínez, pero sin problema la baja. Tranquilamente para poder acomodar, y qué buen cierre también el arquero, que aparece saliendo de una a Walter Martínez, que quiso descolocar y que se fue rebotando el arquero. Aquí todo es el arquero que salva entonces el segundo que podría venir entonces del Sportivo Villarenda, que tiene a su favor un tiro libre de esquina, Blas Antonio. Richard Leite para cumplir, tiro libre de esquina, punta izquierda, es para el equipo visitante, es para Villarenda. Richard Leite espera la autorización, ahora sí ya autoriza el árbitro, centro arriba, Saldívar que quería, pero ya está sacando la defensa. Rolón que intenta salir, este es Rolón, juega con su compañero, sobró a Carvajal, entonces sale 29, sale a proponer con Areco, corre Areco, va Javier, aquí la marca de Ortiz, centro que busca Mateo, sale Mateo que intenta salir jugando, juega con José Ortiz, este es Ortiz, aguanta bien, pone el físico, después juega con Carvajal, sale Carvajal para Villarenda, se frena ahora, el esférico queda para José Ortiz, Paredes, de vuelta a Ortiz, ahora intenta tener un poquito más la pelota Villarenda,
Se va amigando con el esférico. Paredes, engancha bien, va Cristian, adelanta la pelota, pelota muy fuerte, el pase que buscó aquí a Carvajal, no hubo precisión en el pase. Sí, señor. Y los dos costados que se abrían, primero Benítez, queriendo también tener un poco la pelota Paredes y después que termina cediendo a Carvajal, que se fue un poco fuerte la pelota y termina saliendo, que va a ser salida para el 29. Aquí saca la defensa, atención porque peina bien Franco en la marca. Franco que lucha, Franco que intenta salir y lo está consiguiendo. Ahora sí saca largo con pierna zurda. La pelota que cota, Trinidad que baja. La marca ahí del jugador Leite. La marca para Sanabria. La pelota deja ahí para su compañero. Intenta Wilson Jiménez o Rolón. Rolón que levanta, pero el pase sin destinatario. Sale Saldívar, pelotazo largo buscando a Martínez. Nico Osuna juega con su portero con golpe de cabeza. Sí, señor, le agradecemos a Don Leja Comercial, gracias al amigo Ricardo Lejano y familia, y también a Hugo Chaparro que apoya esta transmisión, y también a Casa Ale Motorsport que se encuentra en el centro mismo de Uruguay. Pedido y consulta al 0984-265-439. Aquí tiene la pelota otra vez, 29 de junio que intenta ir hacia adelante. Ya sale muy bien la marca aquí. David Carvajal busca a Cuevas, corre Cuevas. Primero Wilson Jiménez llega para marcar. Ya sale el equipo de Barrio San Pedro. Rolón y la pelota. Juega con Sanabria. Va Sanabria. Gira bien Sanabria. Juega con Maldonado. Destapado aparece Maldonado. Sale en la marca aquí Mateo Benítez. Sigue Maldonado. Mateo que lucha. Mateo que gana. Va a ser servicio para el representativo de Villarenda. Sí, señor. Buen cierre, mejor dicho, acá de Mateo Benítez, para poder tener un poco la paciencia y de quitar el balón que aparecía por ahí, el número 41. Estamos hablando de Maldonado, que termina perdiendo la pelota y que va a hacer salida, que lo apura el Deportivo Villarenda. Repasamos la banca. Vicente Paniagua, por favor. A ver quiénes integran la banca de uno y otro equipo. Sí, señor. El Deportivo Villarenda, que tiene todavía el arquero suplente, que sería a Reinaldo Vázquez con la casaca número 1, con la número 2 Augusto Barrios, con la número 4 Luis Luján Paredes, con la número 5 Augusto Sanabria, con la número 17 Miguel Paredes, con la número 18 José Salvioni, y con la 16 Ismael Toledo y Luis Santander. Perfecto, muchas gracias. Después de este avance me cuenta también la banca de 29, porque va avanzando con Rolón. Rolón que domina la pelota. Va Rolón. Se anticipa muy bien José Ortiz. Sale para Villarenda a proponer también. Va Ortiz. Avanza Villarenda. Ortiz profundiza el pase. Intercepta muy bien el balón Nicolás Osuna. Ahora sí, por favor, en la banca del equipo local del 29 de junio. Sí, señor. Y aquí buena habilitación de Walter Martínez, que pedía de una a Ortiz. Y Ortiz que le mira pasando por ahí al jugador, y que después termina echándose por el piso para poder tener esa presión, que digamos, de Ortiz, y que recibe después del 29 salir con la defensa tranquilamente jugando. Te voy comentando también la banca de expectativa que tiene a su favor el director técnico Juan David Zarza, compañero. Tiene como arquero suplente a Rodrigo Recalde con la número 14, Guido Benítez, mejor dicho, con la número 2, Armando Marlin con la número 18, Jorge Candia con la número 19, Alexis Benítez con la número 20, Enrique Cardoso con la número 16, Pedro Mareco con la número 7, Alberto Rojas con la número 34, Álvaro Carrillo con la número 13, Carlos Aranda y Jesús Benítez. Señoras y señores, aquí Mateo Benítez pierde la pelota y Catsi termina cometiéndole penal al jugador Maldonado, que termina ganándole también velocidad. Fue falta, pero fuera del área. Habrá tiro libre para el conjunto del 29 de junio. Sí, señor, y cuidado, mucho cuidado. Aquí aparece cerrando la posición Benítez, que no llegó a tiempo y termina convirtiendo en una falta ahí al borde del área. Casi fue penal entonces para el 29 de junio, que tiene un tiro libre peligrosísimo a su favor, Blas Antonio. Sí, y reclama Rolón seguramente la amonestación, porque Mateo Benítez está ya amonestado. Fue el que cometió la falta, Vicente Paniagua. Sí, señor, y ojo con eso también, porque es la primera tarjeta amarilla que había recibido Benítez, y aquí se salva de la segunda. Seguramente el árbitro vio que ya estaba molestado y por eso no quiso sacarle la segunda, porque si es que le sacaba la segunda,
tenía que terminar siendo expulsado, ¿verdad, Benítez? Pero se salvó de esta. Rolón frente a la pelota. También está el 23 Fernández. Luis Fernández o Rolón va a ser el encargado de este tiro libre. Ya autoriza el árbitro. Rolón, centro arriba. Seguro Rodi Villalba se queda con la pelota y sale en forma rápida. Ahí está Carvajal. Carvajal que habilita, pero creo que ya estaba en posición de adelanto también Cuevas. Ya sale Sanabria. Este es el jugador de la representación del 29 de junio. Maldonado juega con su compañero, con su portero, Esteban Mareco. Mareco sale. Fernández saca con la pierna zurda. Arriba la pelota. Lucha Carvajal, baja bien para Cristian Paredes. Otra vez el esférico queda para Carvajal. Carvajal deja para Saldívar. Este que profundiza. El pase para Cuevas. Corre Cueva. Gana su marcador. ¿No fue falta? Me parece que fue falta, porque Cuevas zafa de la marca y después el otro que le viene empujando. Me parece que fue falta y fue delante del asistente 2, que solamente dice juegue. Aquí tiene Tacuara Ojeda. Va Juan. Avanza 29. Bien Franco en la marca. Pogba que sale. Este es Leite. Leite que gana su marcador. Va Richard. Acelera, se frena. Va Leite, deja para Martínez. Va Martínez. Después va con todo Martínez. Falta. Falta y creo que también se salva aquí de la amonestación Nico Osuna. Sí, señor. Y se salva Nico Osuna de la primera, porque aparece cerrando de ahí a Richard Leite, que le convierte en una falta, y después Walter Martínez, que también con caño incluido se le escapaba a este, y que termina convirtiendo en una dura falta. Aquí me parece que tenía que ser amolestado el jugador Nico, que no lo hizo el árbitro, que solamente cobró el tiro libre que tiene a su favor el Sportivo Berendá. Perfecto. Cuando soltaba la pelota, Richard Leite también recibió una fuerte falta, pero el árbitro aplicó de ley de la ventaja, dio bien, pero tranquilamente podría haber sacado también la amarilla para el jugador de 29 de junio, era Rolón, pero esta vez cobró la falta hacia adelante en perjuicio de Martínez. Tiro libre para Vigarendá. Richard Leite frente a la pelota. Especie de córner corto. Peligroso tiro libre para Vigarendá. Vamos a ver cómo lo trabaja. Leite, centro arriba de Díaz. Atención, está Martínez. Hubo mano del atacante. Aquí llegó de vuelta Vigarendá, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y David Carvajal, que peinaba la pelota y después de rebote casi Walter Martínez, que conecta de pirueta ahí, pues se le fue las manos también de Martínez, que el árbitro observó y cobró entonces tiro libre para el 29 de Barrio San Pedro. Sale con Rolón. El capitán organiza la salida en el conjunto albirrojo de Barrio San Pedro. Agradecemos a Intermilenio, servicio de internet en toda la zona de Vigarendá, y también a Edgar Salinas y familia que apoya a su querido club deportivo Vigarendá, y el profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Grubucuá. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Barrio San Pedro, para el equipo de 29, cuando ya se viene dos cambios en el conjunto local Vicente Paniagua. Sí, señor. Están siendo llamados en este momento de parte del director técnico Juan David Zarza, el número 7, Alberto Rojas, y también está siendo llamado el número 13, estamos hablando de Carlos Aranda. Van a abandonar la cancha entonces Luis Fernández y Ojeda para el 29 entonces, y aparece ingresando ahora, sí señor, ingresa con la casaca número 7, Alberto Rojas, y con la número 13, Carlos Aranda. Gracias, muy amable Vicente Paniagua. El servicio que ya se cumple. Pelota que recupera la representación de Vigarendá. Carvajal que lucha pero ya pierde. Presiona aquí en su salida el equipo de Vigarendá. Recupera con Carlos Saldívar. Carvajal. Ortiz. Falta en perjuicio de Carvajal. Habrá tiro libre ahí cerca de la raya que divide el terreno en dos. Es para la representación de Vigarendá, Vicente. En este caso vamos contigo también, Ariel Acuña, para seguir vendiendo. Sí, señor, le agradecemos a licenciada Lilian Raquel, que apoya a su querido Club Deportivo Vigarendá, y Taller de Moto JB de Juan Brites, y también a Antonio Bogado y familia, que apoya a su querido Club Deportivo Vigarendá y esta transmisión, y a Compasa Vigarendá, que se encuentra en el centro mismo de Vigarendá. Tiro libre para la representación visitante, es para Vigarendá, dice el árbitro. Bueno, ahí
también la observación ahí para el pasapelota, para el chico que están allí. Bueno, para que se pueda sentar ahí hacia el costado de esa muralla en este caso. Bueno, el centro que se va a cumplir. Ahí está la pelota arriba. Resta quitando la defensa del 29 de junio. Aranda que lucha. El recientemente ingresado. Ya hubo falta. Perjuicio del capitán Cristian Paredes. Habrá tiro libre. Corresponde pelota en su salida para el 29 de junio. Que va a salir aquí. Ya juega con Rolón. Fernando Rolón. Levanta la cabeza, observa. La mejor opción de salida. Encuentra con su compañero Sanabria. Le deja para Freddy. Ferreira levanta la pelota. Arriba el esférico. Lucha Fernández. Logró puntear. Pero finalmente termina cometiendo falta en perjuicio de Wilson Jiménez. Habrá tiro libre esta vez para la representación local. Sí, primeramente bien por Fernández porque saltó a buscar la pelota. Pudo conectar sacando, pero después termina convirtiendo esta falta también que no llegó a tiempo y tiene un tiro libre a su favor. ¿Por qué no hablar de peligro? Porque son muy rápidos lo del 29 y también son muy fuertes de las pelotas paradas, y este que tiene una vez más una magnífica oportunidad que se va a estar encargando de enviar ese centro. Me parece que va a ser Sanabria. Bueno, Rolón acomoda la pelota. Tiro libre para el elenco del 29 de junio. El capitán frente a la pelota. Tiro libre que corresponde para el equipo de Barrio San Pedro. Ahí muestra el silbato. Va a autorizar Alberto Corea Aguilar. Ahora sí, ya la venia del árbitro. Rolón. Atención porque Nico termina cometiendo falta. Nico después termina pidiendo disculpas al zaguero central del 29 de junio. Sí, señor. Y se chocaron acá los dos Nicos, porque aparece sacando la pelota como puede. Estamos hablando de Mateo Benítez también, y era Nicolás Osuna, el número 5, que aparece con las piernas levantadas, atajándole por ahí a Benítez también, que le convierte en una falta, que está sentido ahí caído en el piso. Mateo Benítez para el conjunto deportivo Bernal. Sí, recibió ese patadón por parte del jugador Nicolás Osuna. No fue con intención, es cierto, pero tranquilamente también el árbitro le puede sacar la amarilla en esta. Creo que una vez más zafó de la amonestación del zaguero central del conjunto de 29 de junio, porque fue una pierna levantada, le pegó ahí la parte del costado ahí del jugador Mateo Benítez, así es que se salvó de la amarilla. Vamos contigo, Ariel Acuña. Le agradecemos al taller de moto JB del amigo Juan Brite, que apoya a su querido Club Deportivo Grande, y también a Despensa Lari, Bazar, Verdulería y Carnicería, y también al restaurante Bori, que cuenta con espacio de eventos sociales y familiares. También Estudio Contable Pérez Morel, contactos al 0984 38 16 20, y también el profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Uruguay. Aquí sacó la pelota Freddy Ferreira. Habrá lateral, corresponde para el conjunto visitante. La representación de Villarenda. Este es Walter Martínez, domina la pelota. Insiste Walter, retrocede Walter, le empujan, no pasó nada, dice el árbitro. Y sale 29 con buena opción. Avanza 29, pica Wilson, va Jiménez, centro de Jiménez, muy pasado. Atropella y llega el 7, atención, se acomoda Rojas, se frena Rojas, retrocede con el esférico, va Rojas, entra en diagonal, va 29, Rojas que profundiza. Bueno, jugó de memoria, no salió como él pretendía las cosas, el pase sin consecuencia, Vicente Paniagua. Sí, señor, y aparece por ahí Alberto Rojas, que se adueña también de la pelota. Primeramente tenía la posición para poder enviar desde el centro, y después que aparece metiendo esa pelota ahí en el medio campo y quiso habilitarle, en este caso a Rolón, que termina regalando la pelota al arquero, al seguro arquero, claro, sí que es seguro, Rodi Villalba. Rodi Villalba que saca. Busca a Richard Leite, la pelota que ya queda para la representación local. 29 de junio, aquí la falta de Leite. Ya se cobra la infracción. Habrá tiro libre cerca del medio campo, cerca de la raya del medio campo. Es para el cuadro del 29 de junio. Tiro libre para cumplir casaca número 13, Carlos Aranda. Ahí está Aranda. Va a sacar largo seguramente, va a levantar ese esférico. Termina jugando en forma corta.
Maldonado, de vuelta para Aranda, va Aranda. Este es Carlos, levanta la pelota. Fácil para el arquero Rodi Villalba. Se queda otra vez con ese balón. Claro que sí, muy fácil para el arquero Rodi Villalba porque Aranda quiso enviar ese centro, no sé si buscó directamente el arco y termina atrapando esa pelota con mucha tranquilidad el arquero Rodi Villalba. Termina ganando otra vez Nico Osuna. Pelota va a corresponder para el elenco del Sportivo Villarenda, que no apura las acciones. Vicente Paniagua. Este empate creo que le conviene. Claro que sí. El Deportivo Villarenda que se está tranquilizando mucho. Creo que mejoró mucho en el segundo tiempo. Y un 29 que entró desconocido ya en la etapa complementaria porque aparece... Va Cueva, deja para Leite. Está el segundo. Leite definió. Leite. ¡Gol! Del Sportivo Villarenda, Richard Leite. Sí, señor, qué buena jugada individual de Ismael Cuevas. Y después dejó servida para que Richard Leite pueda definir, señoras y señores. Segundo para su cosecha personal, segundo para su equipo por Richard Leite. El partido ahora está Villarenda 2, 29 de junio 1. Cuando hablábamos de mejorar, aparece este juego de Leite, que primeramente lo gana Cuevas, que termina casi dándole la pelota a Leite. ¿Y qué hace Leite? Termina rematando, y esa pelota que se eleva después del arquero y que termina destino a red, y aparece el segundo del Sportivo Villarenda, y por qué no, de tranquilizar ya con este resultado que le conviene mucho porque está jugando de visita. Y qué buen juega el Sportivo Villarenda en esta segunda etapa porque ha mejorado muchísimo. Y te digo de vuelta, Blas Antonio, este 29 que entró muy desconocido en esta segunda etapa, que ahora el resultado pasa a ser favorable ya, que está ganando 2-1 el Sportivo Villarenda. No sé si es coincidencia, Vicente, pero en la primera etapa llegó a los 22. Ahora también minuto 22 el segundo para el equipo Villarenda. Sí, señor, y a los 22 entonces del partido marca Leite, aparece Leite para poder ampliar la ventaja. El Sportivo Villarenda que está ganando 2-1 al 29. Otra vez arriba en el score el conjunto de Villarenda que gana 2-1. Aquí Rolón, vamos a ver cómo reacciona de vuelta el equipo de 29 de junio. Aquí juega Rolón con su portero para conservar también la posición del balón. Sale con el jugador Fernández. Fernández con Aranda. Este juega con Rolón. Sale Rolón. La marca de Leite. Ahí Leite que festeja cada pelota que pudo también sacar a un costado. Así es que Leite está jugando su partido hoy, Vicente Paniagua. Sí, señor, qué manera de darle el partido también a Richard Leite, que fue traído del Sportivo Villarenda. Recordemos que hizo una buena campaña también del 20 de enero y ahora que está mostrando la cualidad que tiene, la buena pegada. Por supuesto que ha demostrado en el primero para abrir el tanteador y ahora el segundo que vuelve a aparecer con ese derechazo que ampliaba la ventaja. Entonces, muy buena ejecución de Leite. Aquí también me parece que entraron los camilleros a sacarle a Mateo Benítez, que está sentido también, Blas Antonio. Bueno, hace rato estuvimos viendo en las imágenes la visión deportiva de Villarenda que está alentando en las gradas. Aquí sale la representación de Villarenda, le presionan, le quitan la pelota. Ya salió el esférico, entonces reposición para 29 de junio. Y a ver, cambio. ¿O qué me decías, Vicente Paniagua? ¿Te escucho? Sí, señor, porque aparece sentido Mateo Benítez y ya se hizo el cambio. Aparece ingresando entonces ahora Luis Paredes para el Deportivo Villarenda. Abandonan la cancha Mateo Benítez. Falta y sale también la tarjeta verde. ¿Qué color, Vicente Paniagua? Sí, también ha molestado, amarilla para el jugador del número 22, Freddy Ferreira. Con esto sería ya el segundo amonestado para el 29 del Barrio San Pedro. Bien, el cuarto amonestado del partido, Vicente Paniagua, y con este es el segundo por el lado de Barrio San Pedro para el 29, es decir, 2-2 está en cuanto a tarjeta en este compromiso. Sí, señor, tenés toda la razón, porque el Deportivo Villarenda tiene dos amonestados también. Por un lado, que ha abandonado la cancha Mateo Benítez y
Walter Martínez. Y por el lado de 29 era molestado ya entonces Fabio Maldonado y ahora Freddy Ferreira, que son ya 2 de cada equipo, Blas. Perfecto. Aquí quedó lastimado. A ver quién, el jugador de Vigarendá. Cuevas, Ismael Cuevas. El que sufrió la falta. Perfecto, tiro libre ahí. En el círculo central es para Vigarendá, que lo festeja ahí en la grada Vicente Paniagua. Lo celebra, lo disfruta este triunfo parcial 2-1. Sí, señor, qué manera para los públicos que vinieron desde lejos para poder apoyar a su equipo, y qué manera, de le está ganando 2-1 y ahí la gente que salta en las gradas ahí ya seguramente para más empujar su equipo, ¿verdad? Que está ganando 2-1. Aquí sale Wilson Jiménez, anticipado por el jugador David Carvajal. Pelota que queda para Cristian Paredes. El capitán que lucha va Cristian, comete falta. Perjuicio del jugador de 29. Apura las secciones el conjunto local, que pierde 2-1 el partido. Es de Sanabria. Juega con Rolón. Pelota para Fernando. Rolón que conduce. Divide las secciones buscando a Maldonado. Primero llega Franco. Richard que despeja. Aparece Pogba en la defensa para sacar a un costado. Sí, señor. Para la tranquilidad defensiva aparece entonces Richard Franco sacando ese zurdazo hacia un costado. Va a ser lateral, que corresponde al 29, cuando está siendo llamado el número 18 para el 29. Estamos hablando de Jorge Candia. Se prepara para ingresar al Blas Antonio. Se viene Jorgito Candia en cualquier momento. En el equipo del 29 de junio. Sale Sanabria. Sanabria para 29 de junio. Este es Aranda. Gira bien Aranda y sale con Nico Osuna. Nicolás Maldonado. Levanta la pelota, a ver para quién. Para nadie, porque ya aparece Pogba. Saca Richard Franco hacia un costado. Habrá lateral en la zona de ataque. En zona antagónica es para el equipo local. Sí, señor. Ahora sí está siendo llamado para el cambio. Entonces el DT Zarza aparece ingresando con la casaca número 18. Estamos hablando de Jorge Candia para el 29, Blas Antonio. Ya está Jorgito Candia, otro atacante. Es la propuesta del DT Juan David Zarza, el que dirige técnicamente al conjunto del 29 de junio. Avanza con Rolón, va Rolón, deja para Areco. Bien Fernández en la marca cuando ya la jugada ya no valía, Vicente Paniagua. Sí, señor, primeramente creo que sí. La jugada no valía, pero aparece siendo corregido el asistente 1 del árbitro principal. Estamos hablando de Adalberto Caballero, que dice que es tiro de esquina a favor del 29, Blas Antonio. Bueno, no entiendo al asistente porque levantó el banderín, eso indica que es indirecto, pero bueno, finalmente es córner. Bueno, atención, va 29, el arquero se queda con el esférico. Aquí llegó de vuelta el 29 de junio. Sí, señor, y aparece el buen arquero, claro que es seguro, el seguro arquero Rodi Villalba, una vez más mostrando la habilidad cuando hay réplica del conjunto albirrojo, Blas Antonio. Avanza Cuevas, va Cuevas, se frena ahora. Ya se repone la defensa con Ferreira. Le quita y le roba la pelota a Ferreira y sale para el 29 de junio. Vigarendá que casi encontró el tercero aquí de contragolpe. Sale 29 de junio, está herido, pierde 2-1, lo quiere empatar. Aquí tiene la pelota Areco, falta en perjuicio de él. Salió a cortar ahí Franco, tiro libre para 29 de junio. Sí, señor, y bien por Franco por cortar esa jugada, porque se venía metiendo también el jugador Rolón para el 29, que termina teniendo este tiro libre. Aranda que levanta la pelota, se cae el defensor, pero sale muy bien Saldívar, bien por Saldívar, gana su marcador. Y sale con Carvajal, Carvajal que corre, Carvajal que lucha. Ismael Cueva se queda con el esférico, sale con Ortiz. Vigarendá y la posición de la pelota, va Ortiz. Rolón en el piso. Rebotó en él, entonces va a ser lateral para el elenco. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí bien por Ortiz, por cortar primeramente la jugada, por robarle el atacante del 29, y después termina él mismo queriendo sacar la pelota y le rebota otra vez del atacante del 29. Aquí lo consigue un lateral que tiene a su favor el Sportivo Vigarendá. Aquí tiene Sanabria, pelota que busca Rolón. Levanta ese esférico, sale Derlis Fernández. Bueno, una jugada en este caso peligrosa, levantó exageradamente la pierna Fernández, cobró el árbitro. Sí, señor, bien por Fernández, pero se le fue un poquitito las piernas a Fernández y el árbitro entonces cobra un tiro libre que tiene a su favor una vez más el equipo local, que está buscando por lo menos el empate porque está herido, está perdiendo 2-1, Blas Antonio. Tiro libre para 29 de junio que busca el empate.
Frente a la pelota está el capitán Rolón. Va Rolón, pelota arriba. Rodi Villalba que embolsa. Se queda con la pelota. Sí, señor, aprovechamos para agradecer al profesor Joel Cabrera, presidente de la Liga Deportiva de Uruguay, también al estudio contable Pérez Morel, contactos al 098-438-1620, también al restaurante Borí, espacio para eventos sociales y familiares que se encuentra en Pegarentá mismo, y también a Despensa Lari, pasar verdulería y carnicería, y también a Compasa Pegarentá, que se encuentra en el centro mismo de Pegarentá, y también a Antonio Bugado y familia que apoya a su querido Club Deportivo Pegarentá, también a Taller de Moto JB, muchas gracias al amigo Juan Brites, a la licenciada Lilian Raquel Silguero, que apoya a su querido equipo, que es el Club Deportivo Pegarentá, y también a Edgar Salinas y familia, que apoya también esta transmisión, a Intermillennium, servicio de internet en toda la zona de Pegarentá, y también a Casa Alex, motores puestos del amigo Alcides Marecos. Pedidos y consultas al 094-265-439, y también a Hugo Chaparro, que apoya esta transmisión, ahí a Don Lesca Comercial del amigo Ricardo Lescano y familia. Tregua en el partido, señoras, señores, momento de hidratación. A ver, Vicente Paniagua, lo está ganando el Sportivo Pegarentá, la visita, ¿lo gana bien? Sí, señor. Está ganando 2-1. Y todo mérito del Leite, porque primeramente el Leite pudo robar esa posición y abría el marcador, entonces, y después un 29 a los últimos minutos, que llegó también el remate de Rolón, que lo pudo empatar, y otra vez en esta etapa complementaria aparece otra vez Leite para poder ampliar la ventaja, y es el resultado que hasta ahora está ganando el Sportivo Pegarentá 2-1 al 29 de Barrio San Pedro. La mejor versión me parece a mí que fue en la primera etapa, digo, lo del 29 de junio, el elenco local jugó un primer tiempo casi perfecto, es decir que fue mejor el equipo del 29, pero ya en esta segunda etapa ya lo neutralizó ya el equipo de Pegarentá. Avanza con Cuevas, pase atrás para el jugador Carvajal, profundiza esta para que corra Cuevas, ya sale Ferreira en la marca, Ferreira que saca un costado, habrá lateral, corresponde para el conjunto de la representación del 29 de junio. Bueno, en esta segunda etapa ya mermó el equipo del 29 de junio, Vicente Paniagua. ¿Es problema físico, me pregunto? Sí, señor. Te lo venía diciendo ya de la primera etapa, que se lo veía ya algunos cansancios que tiene el conjunto del 29, y eso aprovecha muy bien el Sportivo Pegarentá para salir a buscar más, porque en la primera etapa el conjunto albirrojo, mientras que aparecía ese gol, se venía defendiendo nada más, y ahora con este resultado que aparece atacando más el conjunto visitante. Valete, perdón, Vicente, está el tercero. Ya se dio la pelota, dice el asistente 2. El señor Matías Carrillo levantó el banderín. Aquí llegó de vuelta Pegarentá. Sí, señor, y ojo con Leite, que está buscando ya su tercer gol. Está aprovechando muy bien, y eso es lo que te decía. Un 29 que entró en la etapa complementaria, entró mal, hay que decirlo eso. Y eso lo está aprovechando muy bien el Sportivo Pegarentá hasta este momento, Blas Antonio. 34 minutos, casi 35. Es decir, ya casi a 10 del final. Lo gana la representación de Sportivo Pegarentá, que se queda con este partido. Hasta el momento 2-1 está el compromiso. La primera pulseada es para Pegarentá hasta el momento, Vicente Paniagua. Sí, señor, este partido de ida, la primera final que se está jugando aquí en el estadio de Liberación, Atanasio Villagra, donde el Sportivo Pegarentá, jugando de visitante, lo está consiguiendo este punto que lo ayuda mucho a pensar, jugando que va a ser el partido de vuelta allá en el distrito de Grubucuá, en San Nicolás. Aquí Luis Aismar, presionado Luis Aismar, le comete falta. Sí, señor, retrotrajo la jugada. El árbitro finalmente termina marcando Oxay, entonces habrá salida para Pegarentá. Sí, señor, cuando estaba por sacar Luján Paredes, que hasta este momento también no está aportando mucho al equipo, Blas Antonio. Recordemos, es un chico muy rápido, a no ser que el DT Víctor Núñez lo metió para esto, para que juegue un poco más en la defensa, así para poder ayudar a los defensores.
Mientras que hay otras modificaciones, aparece con la casaca número 19. Estamos hablando de Alexis Benítez, que ingresó entonces para el 29 de Barrio San Pedro, Blas Antonio. Sí, salió Edgar Sanabria, casaca 10. Ya ingresó 19, es Alexis Benítez. A ver qué indica el árbitro. El árbitro principal es el señor Alberto Aguilar. El asistente 1 es el señor Adalberto Caballero. Línea número 2, Matías Carrillo. El cuarto árbitro, el señor Esteban Recalde. Avanza Villagrán. Sale la marca aquí por parte de la defensa, pero va insistiendo, va presionando. Villagrán que gana 2-1 el partido. Hay pelota, ahí corresponde la salida para el 29. Sale con Aranda. Rolón saca en cualquier parte, entonces queda para Pogba. Presionado Franco. Saca un costado. Richard Franco habrá lateral. Pelota que va a corresponder a Luis Luján. Paredes para cumplir. A ver qué le indica. Bueno, le cambia la pelota porque el otro creo que le falta el aire. Vicente Paniagua. Aquí ya sale 29. Vamos a ver qué hace. Trata de profundizar. Derlis que peina. A ver para Jorgito. Candia levanta la pelota. Viene el centro. Muy pasado, pero sigue el peligro. Porque Areco se queda con ese esférico. Areco otra vez levanta la pelota arriba. Otra vez sobra ese esférico. Aquí se asomó el equipo local. Sí, señor. Y lo buscaba el 29. Primeramente ganaba de cabeza robando esa posición y después la pelota que se fue a un costado. Y otra vez buscando ese centro y aparece peinando la posición. Y aquí se salva una vez más el empate, el conjunto de la visita, Blas Antonio. Rodi para sacar. Rodi Villalba. El guardián albirrojo. El guardián de la representación de Villagrán. Nico Osuna se cae. El árbitro que pita la falta. La salida es para el 29 de junio. Ya sale a proponer. Sale hacia adelante. Pelota para Aranda. Aranda profundiza. Busca a jugador que está ahí adelantado, pero ya queda otra vez Rodi Villalba. Seguro el portero de Villagrán. Claro que sí, es seguro. Aparece siempre Rodi Villalba. Para la tranquilidad defensiva siempre aparece este joven arquero que tiene el Sportivo Granada, que ahora tiene a su favor la pelota que saca tranquilamente. Ahora empieza a levantar también la pelota 29 de junio. Ya propone también un juego más directo. Es decir, ya buscar directamente a Jorgito Candia. Tras su ingreso el número 18, le está buscando a él permanentemente. Vamos contigo, Ariel Acuña. Sí, señor, le agradecemos a Antón Leja, comercial del amigo Ricardo Lescano y familia, y también a Hugo Chaparro que apoya esta transmisión. Aquí tiene la pelota Rolón, sale 29 de junio. Queda para Carvajal. Este es Ismael Cuevas. Cuevas para Martínez. Va Martínez. Queda para el jugador Carvajal desde el piso juega Rolón, que ya tiene problema físico. Creo que hay estirón por parte de él. Sufre el número 6, el volante central que está en el piso. Avanza Villagrán con Martínez. Va, deja para Ismael Cuevas. Va Cuevas. Martínez de vuelta a Cuevas. Va insistiendo Villagrán. Insiste Cuevas. Ya pierde la pelota ahí. Ojo con esta carga. Ojo con esta salida. Porque corre el jugador de 29. La carga para el jugador Areco. Este es Javier Areco. Profundiza el pase ahí para que pueda tener Benítez. Va Benítez, levanta cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. Aparece ahí con golpe de cabeza el centro de Guido Benítez. En el segundo poste, la defensa que no pudo sacar. Y aparece el gol del 29 de junio. Vamos a ver, el que termina empujando es Jorgito. Jorgito Candia, sí señor. Jorgito Candia pone 29 de junio 2, Villagrán 2. Sí señor. Y el técnico Juan David Zarza apostaba en esto. Le llamó a Jorge Candia, Jorgito Candia, así como lo llama Blas Antonio. Ingresa para esto buscando ahí arriba. Y la defensa desconocida que no pudo sacar Carlos Saldívar ni tampoco Fernández. Aparece de cabezazo ahí cerrando esa posición. Imposible para el arquero Rodi Villalba.
y aquí empata el 29, entonces el 29 de Barrio San Pedro. Aquí está empatando 2-2 con el Sportivo Grandá. Llegó el tanto del empate, señoras y señores. ¿A los cuántos, Vicente Paniagua? ¿A los cuántos el gol del empate? Bueno, ya en instante vamos a confirmar. Señoras y señores, llegó el tanto del empate y aquí continúa el partido. Ortiz juega con Paredes. Vamos a ver qué hace también Garenda. Seguramente tratará de ir otra vez en busca del tercer tanto. Corre Luis Aismar. Sale en la marca Benítez, el que metió el centro para el gol del empate. Hubo ya falta allí. El árbitro que da advertencia al lateral zurdo. Habrá salida para el equipo del 29 de junio. A los 85 de este partido entonces llegaba la paridad para el empate del partido. Blas Antonio. Perfecto, gracias Vicente. 40 minutos entonces de esta segunda etapa llegó el tanto de la paridad. Derlis Fernández se queda con el Leférico. Sale para Garenda, profundiza el pase, a ver para quién. Para Carvajal, este juega en forma corta para Saldívar. Levanta Saldívar buscando a Cuevas. Corre Ismael. Ismael que presiona. Sale muy bien ahí Trinidad. El arquero se queda con ese rebote. Sale Aranda. Aranda con Ferreira. Sale Trinidad, costado izquierdo. Lateral izquierdo del conjunto de la representación del 29 de junio. Aquí tiene Benítez. Ahí Rolón ahora. El capitán que cambia otra vez para Benítez. Guido Benítez. Juega en forma corta ahí. Atención para el 19. Esta que abre hacia acá al costado. Tiró. ¡Gol! De 29 de junio, señoras y señores. Sí, señor. De perdedor ahora pasa a ser ganador el conjunto de 29 de junio. Prácticamente jugada calcada. Centro, costado derecho. Y una vez más aparece Jorge Candia. Esta vez con la pierna derecha para definir. 29 de junio pasa a ganar el partido. 3-2. Sí, señor. Y te decía, el técnico apostó bien porque aparece siendo una vez más Jorge Candia para poder, qué manera de definir, porque aparece con la número 7 cerrando esa posición, enviando ese centro. Estamos hablando de Alberto Rojas, que ganaba la posición y aparece casi de chilena prácticamente esa pelota que fue imposible para el arquero Rodi Villalba. Y aquí ya prácticamente a los últimos minutos está ganando ya 3-2 el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Vamos a ver cómo lo asimila Garenda este golpe realmente, porque prácticamente en 3 minutos recibió 2 tantos Vicente Paniagua. Sí, señor. Y creo que es un balde de agua fría para el Sportivo Garenda, porque primeramente estaba jugando bien y aparece el empate, y después posteriormente ya aparece las ventajas que hasta este momento, ojalá que no pueda jugar también en contra de esos dos jugadores también, porque están todos nerviosos reclamando algunas faltas que digamos, pero les cuesta mucho ahora por salir. Adicionó 5 más Vicente Paniagua. Bueno, el cuarto árbitro que adiciona entonces 5 más que se va a tener que jugar en este partido la Santa. Aquí tiene Paredes, 5 minutos le queda. A ver si empata Garenda, a ver qué hace el equipo visitante, que seguramente va a salir un poquito más a proponer. Este es Poiva, Franco. Levanta la pelota buscando a Carvajal. Baja Carvajal, a ver para quién. Para él mismo otra vez. Lucha Carvajal, falta. Va a corresponder tiro libre para Garenda, Vicente Paniagua. Sí, señor. Bien por Carvajal, tratando de tener un poco la pelota y conseguir por lo menos algunos minutos, y una falta que le viene bien también. Yo digo que se va a tener que adelantar toda la defensa también para poder buscar el empate. A ver, está Leite, también está Ismael Cuevas. Tiro libre para la representación visitante. Es para Garenda, varios hombres ya pisando el área del 29. Garenda lo quiere empatar. Señoras y señores, estamos en este minuto de recuperación.
Richard Leite frente a la pelota. Richard para cumplir. Va a venir el centro. Va a autorizar el árbitro. Ya lo autoriza. Viene el centro. Arriba la pelota. La defensa que saca. Lucha de igual manera. Ismael Cueva queda para Franco. Atención. Va Villagrán que insiste. Rolón en la marca y sale. Rolón que profundiza. El arquero que saca para Luis Aismar. Atención, le presiona. Le roba la pelota. Se repuso otra vez el lateral zurdo. Va Luis. La falta, pero no cobró el árbitro. Entonces tiene la pelota 29. Usa el cuarto. Avanza 29. Ahora sí. Ahora sí. Se cobró. Habrá salida para Villagrán. Sí, señor, y primeramente que el árbitro dejó pasar también, y el asistente 1 que levanta el banderín y lo cobra. Entonces no sé si fue posición prohibida o era falta de Luis Luján Paredes, otro acalambrado del parte del jugador del 29 de Barrio San Pedro, Blas Antonio, que está pidiendo asistencia el árbitro principal. Fernando Rolón ya con dificultad física. Vamos a ver, le van a retirar en camilla. Hasta lo puede terminar con 10 el equipo de 29 de junio. Con esta acción de Fernando Rolón. Gana 3-2 el conjunto de la representación de 29 de junio. Rolón que está en el piso. Ahora sí le van a retirar en camilla para que esto también pueda continuar. 3-2 el compromiso. Gana 29 de junio. El compromiso, el ingreso de Jorgito Candia fue clave para esta remontada por parte del equipo local. Sí, señor. Y eso te decía también, bien por el técnico que apostó por él y lo pudo meter entonces para poder conseguir el empate y posteriormente sacar ese chilena prácticamente que amplía la ventaja que está ganando 3-1 mejor dicho, 3-2 mejor dicho, el conjunto del 29 de Barrio San Pedro. Avanza el equipo de Barrio San Pedro con Alexis Benítez. Va Alexis, ya Derlis Fernández termina cometiéndole falta y se va a ganar también la tarjetita verde. ¿Qué color? Sí, señor, la tarjeta amarilla que recibe ahora Fernández, Derlis Fernández, que se fue, que no llegó a la pelota, entonces se fue embistiendo ahí en el tobillo del jugador, que está caído sentido en el piso, y que entonces el árbitro le muestra la tarjeta amarilla para el jugador Derlis Fernández. Bien amonestado Derlis Fernández, el zaguero central de la representación de Villagrán. Esto ya está por terminar, señoras y señores. Y gana 29 de junio. La cuenta es 3-2. Bueno, ahí se le van a retirar los goles para Villagrán. Había convertido los 2 tantos el jugador Richard Leite. El descuento lo hizo Fernando Rolón en la primera etapa, y en la segunda etapa ingresó, en este caso, el jugador Jorge Candia y lo desequilibró. En 2 oportunidades pudo marcar para el empate 2-2, posteriormente el 3-2, otra vez Jorge Candia. Pelota para él, justamente, referencia hacíamos a Jorge Candia, la gran figura del partido. Habrá salida aquí para Villagrán. Ya le queda poco al partido. Está a punto de terminar. Gana 29 de junio. Saca Rodi Villalba, el arquero que levanta el esférico. Con golpe de cabeza responde la defensa. Queda para Ortiz. José Ortiz juega con Saldívar. Carlos Saldívar destapado, aparece costado derecho. Ortiz de vuelta, va. El rebote queda otra vez para el jugador de Villagrán. Sale Paredes. Mira otra vez su reloj. El cronómetro del árbitro. Sale Franco. El zaguero central que empuja. Desvía el defensor. A ver, queda para el 29 de junio para Benítez. Juega con el jugador Javier Areco. Y fue lo último, señores. Termina el partido con este triunfazo por parte del equipo del 29 de junio. El partido terminó 3-2. Sí, señor. Final del partido. Y bien por el jugador Jorge Candia, que fue llamado del técnico Zarza, en este caso, que entró y era letal para el equipo del 29, que primeramente buscó el empate, que lo pudo conseguir, y después en los 1-2 minutos por ahí que pudo ya ampliar para poder ganar ya este partido 3-2 el resultado.